Muy buenos días a todos. Bueno, la idea con estos videos es que ustedes tengan una herramienta extra al cual ustedes pueden aprovechar al momento de realizar sus trades. La idea principal es que podamos hacer pequeños análisis con llevarse las ideas principales de cada uno de los videos y a partir de ahí ustedes pueden complementarlo con sus propios análisis, ¿bien? Así que vamos a comenzar con el gráfico mensual, ya que es nuestro primer video. Creo que Bitcoin viene en una zona muy limpia. La verdad que si ustedes lo ven en gráfico mensual, de hecho pueden ver que desde prácticamente diciembre del 2022 tenemos una subida totalmente continua. Tuvimos una gran corrección, por supuesto, eso es súper importante para el precio, que creo que es clave al momento de pensar en gráfico mensual. Bueno, principalmente que Bitcoin se mantenga con esta vela mensual, que fíjense, faltan solamente 9 días para que termine. Si esta vela mensual termina por encima de los 88, 89 mil dólares, quizás incluso cercano a los 90, sería muy importante porque esto ya demuestra bastante fuerza tras esa gran corrección. Fíjense, tenemos una mecha muy grande, eso nos deja mucha intención de que si bien el precio tenía gran caída, a partir de un determinado momento empezó a aparecer muchísima fuerza alcista. Este tipo de vela es algo muy favorable para el precio, podría continuar la subida sin ningún inconveniente. Ahora bien, si este gráfico mensual comienza a bajar y termina incluso en la zona de 85.000, 84 y demás, e incluso por debajo por supuesto, pero ya por debajo de la zona de 86.000 yo creo que ya es un poco más de alerta, porque si bien ahí ya hay muchas ganas de que el precio suba, también hay muchas deseos de que el precio caiga. Entonces esa indecisión en el mercado muy probablemente termine derivando en caídas aún mayores, ¿bien? Así que hay que estar muy atentos porque creo que esta vela mensual, faltan solamente 9 días como les digo, es bastante limpia por el momento. Eso con respecto al gráfico mensual. Tenemos un MACD con intenciones alcistas, pero ya con ganas de cruzarse la baja, por eso es importante que esta vela demuestre fuerza. Ahora ya sí, vamos a gráfico semanal. En el gráfico semanal creo que ya está mucho, pero mucho más limpio, mucho más claro también. Ya se empieza a denotar esta zona de resistencia que tengo acá marcada con línea azul, que deriva de gráfico diario. Ya en el gráfico semanal se nota bastante limpio, pero fíjense que estamos ya con intenciones de romperla y eso ya es muy importante. Nuevamente, ¿qué es lo importante y lo mayor relevante en cuanto a relevancia, perdón, en gráfico semanal? Esta zona de acá. La zona de acá es la zona que ronda los 90.000 dólares. Ya en gráfico semanal, mantenernos por encima de esta zona de soporte, o por lo menos por encima de esta zona, perdón, de resistencia, ya tenemos bastante claridad en el precio. Por el momento la estamos contactando, estamos teniendo pequeños rechazos, por supuesto esto es normal. Recuerden que cualquier zona de resistencia o incluso de soporte son zonas de reacciones del precio, por lo tanto es bastante clave lo que está haciendo. Por su parte, el MACD ya nos muestra fuerza alcista, eso es bastante importante, porque ya estamos en zona de resistencia con estructura de rompimiento alcista, eso da intenciones de subida del precio y de continuación, lo cual lo que esté pasando en gráfico semanal está bastante bien. ¿Cuál es la cuestión a tener en cuenta acá? Que este gráfico semanal comenzó hace tan solo 12 horas. Por lo tanto puede pasar muchísimo. Fíjense que faltan 6 días y 11 horas para que esta vela termine. Por lo tanto, puede pasar muchísimas cosas en el medio. Hay que estar muy atento. Nuevamente, ¿qué sería lo importante que tendría que pasar en gráfico semanal? Yo les diría que principalmente que se mantenga el cierre del gráfico semanal, o sea, dentro de 6 días y 11 horas, termine por encima de la zona de 88.000 dólares. ¿Por qué? Porque ya estaríamos rompiendo esta zona de máximos que tenemos acá. Entonces yo creo que es súper relevante. Ahora sí, vamos a gráfico diario. En gráfico diario, bueno, ya estamos viéndolo. Tenemos muchísima intención de subida del mercado. Por fin, ya habíamos hablado muchísimo en los lives relacionado a esto. Ahí venimos hablando que las probabilidades de ruptura de esta zona de acumulación o de interacciones del precio que teníamos ahí eran las mayores probabilidades alcistas. Es hermoso cuando el análisis se cumple. Ahora bien, veamos hasta dónde podría llegar a dar, principalmente, como mencionábamos en el gráfico semanal, la zona de importancia y de mayor relevancia es la zona de 88.000 dólares. ¿Qué es lo que podríamos esperar sin ningún problema? Que el precio venga a continuar una subida hasta la zona de 90.000, ¿por qué no? Y a partir de ahí sí correctivo y continuar su periodo alcista. Esa es la parte teórica.
Si nosotros tenemos una zona de resistencia con ruptura, probablemente continúe una subida hasta un determinado punto, tengamos una corrección y esa luego continúe con ese impulso. Ahora bien, parte interesante, y por eso comencé el video de recién con esta idea, deriva también del gráfico semanal y del gráfico mensual, porque independientemente de esta subida o retroceso, o por qué no retroceso a partir de este punto, eso va a determinarse de forma muy importante en el gráfico semanal, porque recuerden, en el gráfico semanal estamos teniendo esos momentos lo vuelvo a colocar, esos momentos de importancia en el precio. Primero que nada, que termine el gráfico semanal por encima de la zona de $88.000. Y por supuesto, nunca por debajo de los 85. Eso ya traería muchísima duda en el precio. Así que nada, esto en gráfico diario la verdad que viene muy limpio. En cuanto al MACD tenemos mucha intención alcista, algo que es súper importante y esto está bueno que de a poco lo vayan a interpretar. Fíjense, cada vez que en el MACD apareció intención bajista, nuevamente el mercado replicó al alza. Intención bajista, réplica al alza, intención bajista, réplica al alza. Esto era muy probable que suceda. Ya iremos hablando un poquito sobre eso en algún otro video. Ya bien, en gráfico de 4 horas tenemos, bueno, claramente el rompimiento de esa lateralización de la cual estábamos hablando. Toda esta zona de lateralización se rompió ya prácticamente en el día de ayer. Esperemos a ver cómo es la reacción del precio. Por el momento está bastante limpio. Tuvimos una ruptura muy grande. Podríamos esperar una corrección sin ningún problema. Sería incluso hasta lo más lógico. ¿Hasta dónde podría darse esa corrección? Bueno, vamos a colocarlo incluso en gráfico de 1 hora para verlo un poquito más cómodo. ¿Hasta dónde podría darse esa corrección? Bastaría con trazar un Fibonacci quizás desde la parte baja hasta la parte alta, lo extendemos y sin ningún problema podríamos venir a buscar la zona de 85.300, 85.800. Creo que son zonas bastante limpias a buscar si este retroceso ocurre. Por supuesto, hay que estar atentos a cómo ocurre el mercado. Algo que estamos bastante limpios, ya que nos quedamos en gráfico de 1 hora, esta corrección que está sucediendo en este momento es bastante limpia también, porque fíjense que teníamos una muy linda divergencia bajista en el MACD y eso produciría una corrección bastante clara. Así que nada, quiero dejar un análisis bastante tranquilo, bastante sencillo, para que ustedes puedan comenzar a hacer sus análisis. Por supuesto, con el tiempo iremos sumando bastante información. Por el momento me voy a quedar solamente en gráficos de horario. Si a ustedes les interesaría ver algo en temporalidades un poco más pequeñas, ver algo un poco más sencillo o incluso complementar las explicaciones de lo que estamos viendo acá, por supuesto, háganmelo saber en los comentarios y vamos hablando poco a poco durante la semana. Mi idea es subir videos todos los días, así que iremos viendo a ver si eso es posible. Por lo pronto, tener un pantallazo súper rápido con lo que podría pasar en la semana y los puntos claves a tener en cuenta es aún más valioso. Si te gustó, dale like, suscríbete y por supuesto te espero para más videos.